Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video la actividad que se debe en quinto grado de secundaria. Actividad número 3 de la experiencia de aprendizaje número 6. Determinamos el volumen y el área de la solución tecnológica en el plano cartesiano. Es la continuación de la actividad anterior. Bien, vamos a ver cuestiones previas acá que nos han dejado en esa actividad, como por ejemplo lo siguiente. A ver, veamos. Organizo mis ideas para calcular el área y volumen de formas geométricas. Antes de calcular el área y el volumen, organiza tus ideas sobre los elementos que están presentes en cada una de las formas geométricas. Para ello puedes utilizar el siguiente organizador gráfico y emplear el documento Áreas y volúmenes de formas geométricas que se encuentra en la sección Recursos. Bien. Bueno, antes de ello hay que ver cuáles son las formas geométricas que nos van de aquí a pedir de que hallemos áreas y volúmenes, para que ustedes las conozcan. El paralelepípedo, también llamado prisma rectangular o también llamado rectoedro o ortoedro, es una forma de esa manera, así como la figura lo muestra. El cilindro, bueno, se está tocando estrictamente nada más el cilindro circular recto, que es eso. Porque si nosotros hablamos nada más de cilindro, es un concepto más general. Ya esto en particular es el cilindro circular recto. Lo mismo que esto, que es el cono circular recto. Porque si nosotros nada más decimos cono, bueno, cono es un concepto un poco más holístico. Pero esto estrictamente es el cono circular recto. Y el tronco de cono, este es tronco de cono, tronco de cono circular recto de bases paralelas. O sea, estrictamente debería llamarse esta forma tronco de cono recto de bases paralelas, porque pueden ser bases oblicuas. Claro que sí, el corte de los planos que forman los círculos de arriba y abajo no necesariamente tienen que ser paralelos. De repente uno o ambas, bases son oblicuas. Y cuando son oblicuas, pues una de las bases o ambas bases ya no serían círculos, sino serían elipses. Entonces esas cositas también hay que darles a entender a los alumnos, porque de repente el alumno te trae otra figura y dice: profesor, ¿y esto cómo se llama? ¿No? Es distinto a esto, porque si nosotros vemos un vaso o un balde de esta forma, sí tiene el tronco de cono circular recto de bases paralelas, pero si traemos otra forma, no. Bien, entonces bastante cuidado cuando les enseñemos estos temas a los alumnos. Otra cosa que quiero precisar, esta actividad ha demorado porque sí han habido varias cositas que he dejado acá, no sé, de repente por ver conceptos de sólidos, volúmenes y áreas de sólidos. Como mínimo yo lo haría esta actividad en 3 sesiones. Ya para los docentes que preguntan, muy pocas actividades se envían, ¿no? Aquí hay hartos temas que hablar, incluso al hablar simplemente de cono se hablan de muchas cosas, del área lateral, cómo es que esa fórmula del área lateral del cono se extrae, en fin, ¿no? Hay varias cosas de qué hablar acá. Incluso hay una actividad con GeoGebra y ya no la he hecho porque extendería bastante el video, ¿ya? Así de que aquí mínimo 3 clases de 2 horas mínimo en esta actividad. Vamos a continuar por acá. Nos están diciendo de que utilicemos el siguiente organizador. Llenamos este cuadro en el paralelepípedo, en el cilindro, en el cono y en el tronco de cono. Vamos a llenar sus elementos, sus fórmulas de áreas importantes y su volumen. Empezamos con el paralelepípedo. Elementos importantes del paralelepípedo: las aristas, la diagonal del paralelepípedo, que también es importante. Ojo que no es diagonal de una cara, eso lo hemos visto en otros aspectos, en otras actividades también. Bueno, el largo y el ancho de la base y la altura del mismo paralelepípedo. Miren que el paralelepípedo va a depender cuál es la altura, ¿no? Porque si yo de repente este paralelepípedo le doy una vuelta de 90 grados, la altura cambiaría, la altura llegaría a ser esta arista, ¿no? Pero ahí en esa posición la altura es esta. Entonces, por eso es que cuando en el paralelepípedo se hable de área lateral va a depender en qué posición está, ya que todas sus caras son rectángulos.
estamos, todas sus caras son rectángulos, entonces sí se puede hallar el área lateral, que son las áreas que están en el costado, la de delante, la de atrás y las dos del costado, ¿no? Entonces va a depender en qué posición está el paralelepípedo, ya, para hablar del área lateral. Por eso es que en las fórmulas, digamos, matemáticas de geometría del espacio se da más la fórmula del área total, porque el área total sí sería el área de todas sus caras. Bien, entonces su área total es esta, que es 2 veces la multiplicación de 2 en 2 de sus 3 dimensiones, porque para el paralelepípedo tiene 3 dimensiones, ¿no? Suponte que este es A, este es B y la altura es C, ¿no? Entonces ahí sería, de aquí lo explico en la aplicación de un ejercicio, y acá el volumen, que es el producto de sus 3 dimensiones. El cilindro, estoy hablando estrictamente nada más del cilindro circular recto, como les digo, es un caso particular de cilindro, así que cuando les digan a sus alumnos, es lo mismo decir cilindro que cilindro circular recto, no es lo mismo. El cilindro circular recto es un caso particular de cilindro. Hay cilindros oblicuos, el cilindro no necesariamente su base tiene que ser un círculo, puede ser una elipse. Total, cualquier línea curva, digamos, cuyas bases está encerrada por un área poligonal de línea curva, pero ambas congruentes, ya nos dan el concepto de cilindro. Así que no es lo mismo decir cilindro que cilindro circular recto, lo mismo que el cono. Ya, entonces, en ese aspecto, la altura y la generatriz en el cilindro circular recto son la misma cosa es, ¿ya? Muy bien, es la misma dimensión. Base circular, que es un círculo, y el área lateral. Aquí tenemos dos fórmulas importantes, que es el área lateral, que se calcula longitud de la circunferencia por la generatriz. Ojo, si la fórmula no te ha traído generatriz, si te ha traído altura, en un cilindro circular recto es lo mismo. El área total es esto, 2pi por r, por la multiplicación de la generatriz más el radio, o la altura más el radio, y el volumen es pi por r cuadrado por generatriz, o pi por r cuadrado por altura. Ya te estoy diciendo que la generatriz es lo mismo que la altura. Bueno, en el cono, elementos, en el cono circular recto, la altura, aquí sí la altura no es lo mismo que la generatriz, la base circular y el área lateral también. Ya, bueno, otros elementos también es la cúspide, ¿no? Que es el punto justamente max, que está, digamos, máximo en el cono, ¿no? Que es la cúspide o vértice. Bueno, área lateral es pi por r por su generatriz. Acá sí, repito, la generatriz y la altura no es lo mismo. Acá el área total, pi por r por la suma de la generatriz más el radio. Y bueno, y el volumen es la misma fórmula casi del cilindro, se difiere por la división entre 3. Ya, porque acá en el volumen es pi por r cuadrado por altura, que es lo mismo que generatriz, pero acá es pi por r cuadrado por altura, pero entre 3. Bueno, y el tronco de cono es un sólido especial. En el tronco de cono, digamos, en el tronco de cono circular recto de bases paralelas, tenemos las bases circular mayor y menor, porque hay un círculo mayor y hay un círculo menor, ¿no? La altura, que se mide desde los centros, ¿no? Que une los centros de los círculos, en el caso del tronco circular recto, ¿no? La generatriz y el área lateral. La generatriz es esta línea, ¿no? Ojo, ya, la generatriz sería esta línea que estoy señalando con la flecha. Lo mismo del cono, la generatriz es esta. Y para el cilindro, la generatriz es este, que es coincidente con la altura, ¿no? Las fórmulas importantes del área lateral es pi por generatriz por la suma de ambos radios. Y bueno, y si quieres hallar el área total, simplemente no hay una fórmula para ello, pero si quieres hallar el área total, el área lateral siempre es el contorno del cuerpo geométrico, siempre es el contorno. Entonces, si tú quieres hallar el área lateral, le sumarías el área del círculo menor más el área del círculo mayor, y ya creo que ya en quinto grado de secundaria ya saben que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿no? Bueno, y acá viene el volumen, que es una fórmula muy especial. En un video, creo que el año pasado, hice, digamos, la demostración de esta fórmula, ¿no? Que el volumen es igual a pi por altura, ¿no? Del tronco de cono,
multiplicado por la suma de los radios al cuadrado más el producto de los radios, todo entre 3. Qué interesante esa fórmula. Bien, bueno, aquí sí ya un poquito que voy a correr para no extender mucho el video. Como les digo, ha habido varias cositas aquí que hacer. Calcula el área y el volumen de cuerpos geométricos antes de desarrollar la actividad. Aplica las fórmulas del recurso 1 para calcularlo. Bueno, ya hemos repasado las formulitas. Por acá nos están dando un cilindro cuyo círculo, que es la base, no es 3,25 centímetros. La altura o la generatriz es 10 centímetros. Bien, así que aplicando las fórmulas del área lateral, ya sabes que el área lateral es 2 pi por radio por generatriz. El pi sí para todas las fórmulas le he reemplazado por 3,14. Recuerda que el pi es un irracional infinito. Radio 3,25, generatriz 10. Bueno, y ahí te lo dejo para que lo compruebes. Ya todo lo que es área se da en centímetros cuadrados. Aquí el área total, la fórmula 2 pi por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio, ¿no? El área total. Bueno, ahí he reemplazado, la generatriz es 10, ¿no? Que es la misma altura, más el radio. Bueno, ahí ustedes ya lo comprueban. Ya yo he reemplazado el volumen, área del círculo por la generatriz o por la altura. ¿Por qué digo área del círculo? Porque el área del círculo es pi por r cuadrado. Pues, círculo es la base, pues, ¿no? Una forma rápida de aprenderse la fórmula. No es tan difícil. Si te olvidas de algunas fórmulas, se pueden deducir de otra manera. Por ejemplo, vamos a suponer que te olvidaste de la fórmula del área lateral. Entonces imagínate que todo este cilindro tiene una etiqueta, ¿no? Todos los productos, por ejemplo, si tú tomas un tarro de leche, esa viene con una etiqueta, ¿no? Si tú le quitas la etiqueta y la estiras, ¿qué vas a ver? Un rectángulo, ¿no? Y el rectángulo, ¿cómo se saca el área? Base por altura. Ese es el área lateral, pues, del cilindro. Pero profesor, la base coincide con la longitud de la circunferencia. Ah, ya, 2 pi por el radio por la altura o la generatriz. Por eso es que el área lateral te dan 2 pi por el radio por la altura. Ya si no te sabes la fórmula de la longitud de la circunferencia, y ahí sí no la vas a observar tan rápido, ¿no? El volumen, ahí lo he reemplazado. Recuerda que radio al cuadrado acá, por eso 3,25 al cuadrado. Bueno, te recomiendo que primero resuelvas el cuadrado y luego lo multiplicas por los otros factores, y ahí te dejo todo lo que es volumen en centímetros cúbicos, porque el objeto, las medidas me lo han dado en centímetros. Acá del paralelepípedo, área lateral. Área lateral, aquí es importante lo que te decía, en esta posición que está este paralelepípedo, para la fórmula de cualquier prisma, siempre el área lateral es perímetro de la base por la altura, pero en este caso la altura es 10 centímetros, el perímetro de la base sería 6 más 6 más 5,5 más 5,5, ¿no? Muy bien, entonces ahí te dejo, ya sabes dónde sale este 23, 6 más el 6 que está posteriormente, más 5,5 más 5,5, perímetro de la base por la altura. El área total ya te había dado la fórmula, ¿no? En este caso, profesor, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Cualquiera. Si a este le pones A, si a este le pones B y si a este le pones C. No importa quién es A, quién es B, quién es C, igual te va a salir el resultado. Total que a alguien tú le tienes que llamar A, B y C. Muy bien, ahí te dejo, hay que resolver estos productos, ¿no? Y luego sumar y luego multiplicar por el 2 que está afuera y el volumen. Muy bien, por acá te están dejando un cono de 4 centímetros de altura y 3 centímetros de radio. La generatriz no te lo dan, ¿lo necesitas para alguna fórmula? Claro que sí. Pero mira, observa, la generatriz tú lo puedes sacar con el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque siempre la altura, un radio trazado y esa generatriz que une la cúspide y el extremo del radio del punto que está en la circunferencia van a formar un triángulo rectángulo siempre, así que se va a cumplir el teorema de Pitágoras que te dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo calculas y la generatriz va a salir exactamente 5, así que el área lateral se calculaba pi por radio por generatriz. Ahí está pi, ahí está el radio y acá está la generatriz que acabamos de calcular. Multiplicas el área total, era esta fórmula, pi por radio por la suma de generatriz más radio, 3,14 por 3 y por 5 más 3. Ahí te dejo el resultado. Por favor me dejas en los comentarios si es que hay un error. Por ahí han encontrado un error en el video, en uno de los videos pasados.
Bueno, eso quiere decir que están siguiendo los videos y los están incluso comprobando. Ahí cuando se detecta un error en el cálculo, se pone ahí en el comentario principal del video. Ahí está el volumen. El volumen del cono es pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Ahí estoy reemplazando, ojo, radio al cuadrado, 3 al cuadrado. Primero resuelve el cuadrado, que es 9, lo multiplicas por los otros factores y luego lo divides entre 3. Y por acá te están dejando un tronco de cono. Atento a este tronco de cono, que sí lo vamos a necesitar para hallar de nuestra solución tecnológica una parte, ¿no?, de lo que habíamos propuesto nosotros. Así que el área lateral, una cosita. Si me están dando que la altura es 12, esta altura también debe ser 12, ¿no? Aquí lo estoy trasladando. ¿Por qué? Porque yo quiero este triángulo rectángulo donde me interesa hallar esta generatriz. Esta generatriz me interesa hallar esta. Entonces le voy a poner G. Aquí se está formando un triangulito rectángulo. El problema sería si desde el centro hasta este extremo era 6, ¿cuánto será este pedacito de segmento? Profesor, esto era 4, este se traslada acá. 4, ¿cuánto falta para 6? Este pedacito sería 2. 2, 12, ya tengo los dos catetos. 12 y 2. Y este sería la hipotenusa. Entonces, con el teorema de Pitágoras, lo aplicas y te va a salir que la generatriz es 2 raíz cuadrada de 37. Te lo dejo a ti para que lo compruebes. ¿Ya? Muy bien. Aplica el teorema de Pitágoras y vas a ver que la generatriz, así como lo he hecho en el cono, ¿no? Bueno, área lateral, ahí está la fórmula, reemplazo 3,14 por generatriz, raíz cuadrada de 37, y con la calculadora lo calculas, es algo más de 6 y decimales, no por la suma de los radios, que los radios del tronco de cono es 4 más 6. Bueno, ahí lo dejo para que lo comprueben. El área total, aquí sí, no vas a encontrar una fórmula del área total del tronco de cono, un poquito difícil, pero si ya tienes el área lateral, aquí está. Se supone que el área total es el recubrimiento de todo el tronco de cono. Tendrías que sumarle el área de los dos círculos, ¿no?, del círculo menor y del círculo mayor. ¿Cómo sería el área de un círculo? Pi por su radio al cuadrado. En este caso sería pi por 4 al cuadrado, y acá sería más pi por 6 al cuadrado, el radio es 6. Muy bien, ahí está. Por acá primero 6 al cuadrado por pi, que es 3,14. 4 al cuadrado, que es 16 por 3,14, y 6 al cuadrado 36 por 3,14, sumas todo con 190,9 y te va a salir ahí el área total. El volumen, que es la fórmula especial, ¿no? Muy bien, el volumen no necesita generatriz, depende solamente de la altura y de los radios, y de pi, lógicamente. Entonces, los radios son 4 el radio menor, a R mayúscula el radio mayor, que sería 6, ¿no? Acá sería 6 al cuadrado y acá sería 6 por 4. Todo lo sumas dentro del paréntesis, lo multiplicas por la altura, que es 2, y lo multiplicas por 3,14. A todo ello lo divides entre 3 y ahí dejo todo lo que es volumen en centímetros cúbicos. Ahora sí, nos están diciendo, teniendo en cuenta los dibujos a escala de las soluciones tecnológicas que has propuesto en la actividad anterior, representamos la solución tecnológica utilizando formas y figuras geométricas. Realiza las siguientes actividades. Calcula el área y volumen de los cuerpos geométricos representados en tus dibujos a escala. Recordemos lo que representamos en un plano a escala en la actividad anterior. Recuerda que lo dibujamos en una hoja de papel bond A4 de 21 por 29,7 centímetros. Bueno, esta parte era la plataforma de ese tanque, ¿no?, de ese tanque de agua. Bueno, solamente lo que está de azul es, digamos, el cuerpo del tanque o de la cisterna, como le podemos llamar, ¿no? Ahí estaban las medidas. Todo esto se hizo en la actividad pasada, ya no lo voy a explicar. Este fue nuestro dibujo a escala, porque representamos un objeto real que estaba en metros y lo trasladamos a un dibujo de una hoja de papel bond con sus dimensiones en forma proporcional. Creo que la escala fue de 1 a 40. Bueno, no voy a hablar de escalas porque ya ese tema fue pasado. Muy bien, ahora mira, ve acá sí voy a agregar algunas cositas. Se supone que este es un círculo, ¿no? Se supone que esto, digamos, en lo real se va a ver un círculo en un aspecto tridimensional. Si todo esto mide 20 centímetros, el radio acá será 10 centímetros. Bueno, si acá todo esto mide 10 centímetros, entonces el radio será aquí
5 centímetros. Aquí he debido poner R minúscula, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos esta generatriz. Bueno, esta altura del cilindro, de la parte cilíndrica, es 15 centímetros. Necesitamos esta altura 2 del tronco de cono. Vamos a poner altura 2. Y ojo a esta generatriz. Esta generatriz lo podemos sacar por triángulo rectángulo notable. Porque si este cateto es 5 y este cateto es 5, entonces estamos frente al triángulo rectángulo de 45, 45. Entonces esto sería 5 raíz de 2. Pero 5 raíz de 2 es 1,4142. Aproxímalo con 2 decimales. Multiplícalo por el 5 que está afuera y sería 7,05 centímetros. ¿Por qué he dado esto? Porque me están pidiendo el área y el volumen. Entonces, esta solución tecnológica, todo lo que está pintado de celeste, tiene una parte cilíndrica, está formado por una parte cilíndrica y un tronco de cono. Claro que aquí se ve un rectángulo y un trapecio, pero en realidad en el aspecto tridimensional representa un cilindro y representa un tronco de cono recto, ¿no? Entonces, solamente voy a determinar el área lateral, no voy a determinar el área total. Ya bueno, para el área total simplemente le sumarías el círculo de arriba, el círculo mayor, más el círculo pequeño que está abajo en la boca del tronco de cono, ¿no? Bueno, vamos a determinar el área lateral de toda la solución tecnológica, solamente el área lateral, ya que es todo su contorno. Entonces sería área lateral cilíndrica más área lateral del tronco de cono. Como ya hemos estudiado, esa área lateral cilíndrica es 2pi por el radio por altura y el área lateral del tronco de cono es pi por su generatriz del propio tronco de cono más la suma de los radios. Entonces hay que reemplazar acá, pues no sería 2 por 3,14, el radio del cilindro es 10 por 15, que es la altura del cilindro, y acá sería pi por su generatriz, la generatriz del tronco de cono, acá está, que es 7,05, por la suma de su radio, que es 5 más 10, ¿no? Y acá el radio era 10, acá también es 10, acá el radio es 5. Bueno, operamos aquí y acá, multiplicamos primero y luego sumamos, y eso nos va a salir 1274 y algo más centímetros cuadrados. Ojo, mira lo que te están diciendo acá. Calcula el área y volumen de los cuerpos geométricos representados en tus dibujos. O sea, estamos representando lo que en sí da en el dibujo, lo que daría en el dibujo, más no en el objeto real. El objeto real, lógicamente, que eso da muchísimo, porque estaba incluso en metros, ¿no? Imagínate un tanque elevador. De aquí lo hallamos. Ya, así que atentos acá. Ahora vamos a determinar el volumen de toda esa solución tecnológica, de todo ese tanque. Entonces el profesor, supongo que lo va a hacer similar al área lateral, va a sumar el volumen de la parte cilíndrica más el volumen del cono, claro que más el volumen del tronco de cono, claro que sí. Volumen del cilindro ya sabes que es pi por radio al cuadrado por altura, o por generatriz, que era lo mismo, ¿no? Y el volumen del tronco de cono es esa fórmula especial, ¿no? Entonces, bueno, reemplazamos datos nada más, el radio del tronco, bueno, acá en realidad debe ser radio mayor, ¿no? Pero se entiende que es radio del cilindro, ¿no? Sería 10 al cuadrado, la altura es 15, bueno, y acá sería altura 2, ojo que sería la altura, no confundas altura con generatriz del tronco de cono. Esta altura del tronco de cono es 5, acá sería 5 al cuadrado, 10 al cuadrado, ambos radios al cuadrado, ¿no? Por 10 por 5, claro que sí, entre 3. Bueno, operas por la derecha y por la izquierda y luego suma los volúmenes y mira cuánto nos daría en el dibujo. En el dibujo nos quiere indicar que es 5.419 centímetros cúbicos. Bien, esto se complementa con esta parte que nos están diciendo. Ahora, calcula el área y volumen de los cuerpos geométricos empleando las medidas que tendrían en el mundo real. Interpreta estos valores según el contexto de la propuesta que has presentado. Ahora vamos a calcularlo, esa área y ese volumen, ahora sí en lo real. Recuerda, ¿no?, que nosotros vimos un objeto real, lo trasladamos a un plano en la actividad pasada. Hace ratito acabamos de hallar su área y su volumen en el dibujo, ahora en lo real. En lo real no sé si te acordarás las medidas reales. Las medidas reales fueron estas. Aquí era 8 metros, esta plataforma era de 1 metro. Ojo que la plataforma no está entrando en área y volumen, porque esto es como una plataforma, una azotea, algo así como quieran decirle ustedes. Esto no entra en el área y volumen.
¿ya? Entra esto, sí, 6 metros de altura de la parte cilíndrica, 2 metros era de la altura del tronco de cono y acá esto 4 metros. Bueno, ahora sí en lo real. Algo similar, pues, acá está en metros, así que voy a utilizar las medidas en metros, ¿no? Y las habíamos dado estas equivalencias en centímetros porque lo trasladamos al plano, ¿no? Pero yo lo voy a hallar todo en metros, ¿eh? Así que si este diámetro mide 8 metros, este radio medirá 4 metros. Si este diámetro, perdón, mide 4 metros, el radio medirá 2. Recuerda que el radio es la mitad del diámetro. Este sería la primera altura del cilindro, o la altura del cilindro, 6 metros. Este sería la altura 2 del tronco de cono, que sería 2 metros. Este sería la generatriz. Ah, muy bien, la generatriz igual, sácala. Este sería un triángulo isósceles, ¿no? Si esto es 2 y esto es 2, la generatriz sería 2 raíz cuadrada de 2. Pero ya transformándolo a decimales, raíz cuadrada de 2 y multiplicándolo por 2 sería 2,82 metros. Es lo que voy a necesitar, pero lo voy a trabajar no con centímetros, porque si no me van a dar unos números gigantazos. Voy a trabajarlo con metros, ¿ya? Muy bien, entonces determinando el área lateral en lo real, ya, en lo real, ¿no? En el tanque ese grande que nosotros vimos y le dimos las medidas, ¿no? Entonces hago algo similar, ¿ya? Ojo, estoy trabajando con el radio en metros, es 4, la altura es 6 metros, todo está en metros, así que cuando yo dé una respuesta tengo que darlo en metros cuadrados, ya no centímetros, ¿no? Centímetros fue en el dibujo. Entonces mira que el área lateral sería 203,85 metros cuadrados. Ojo, que estoy trabajando con área lateral nada más, ¿eh? Muy bien, vamos a hallar el volumen. El volumen también es volumen del cilindro más volumen del tronco de cono. Voy a traer las medidas en metros a reemplazar. Radio al cuadrado sería 4 al cuadrado, altura 6. Por acá los radios del tronco de cono sería radio menor es 2, radio mayor es 4, ¿no? Claro que sí. Bueno, entre 3. Bueno, por ahí ya ustedes lo observan, lo comprueban otra vez. Bueno, me va a salir 360,05 metros cúbicos. Mira, esta solución tecnológica aproximadamente almacena de agua 360,05 metros cúbicos. Bueno, y si eso lo convertimos a litros, un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? También es una equivalencia que en algún momento hemos hablado, ¿no? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Así que si tú quieres convertir metros cúbicos a litros, hay que convertir esto, digamos, multiplicando por 1000. Entonces, esa cantidad multiplicada por 1000 nos va a salir 360.050 litros de agua. Ya, recuerda que un metro cúbico es 1000 litros. Bueno, después de haber explicado todo esto, ya casi llegamos a media hora de video, por eso es que les digo que ha sido bastante. Represento mis soluciones tecnológicas con GeoGebra, teniendo en cuenta los dibujos a escala de las soluciones tecnológicas que has propuesto en la actividad de la semana pasada. Representamos la solución tecnológica utilizando formas y figuras geométricas. Ahora las representarás en el plano cartesiano. Muy bien, para ello usa el aplicativo GeoGebra que se encuentra en la tableta. Representa los dibujos en la calculadora 3D, o sea, en 3 dimensiones de la aplicación GeoGebra. Calcula el... Bueno, yo he hecho un trabajito por acá en GeoGebra, pero solamente voy a presentar el dibujo. Ya de repente hago una otra parte en este video de cómo se ha elaborado. Hay varias formas de hacer. Lo poquito complicadito es hacer la parte del tronco de cono. Incluso se puede hacer hasta con lo que es derivadas integrales para que nos calcule de frente el volumen y el área lateral, ¿no? Bueno, por aquí yo lo he hecho. Bueno, por acá les estoy presentando la imagen de la elaboración del tronco de la solución tecnológica, que ha sido un reservorio de tanque de agua o cisterna, ¿no? Llámenlo a algo similar. Aquí yo lo he hecho en el GeoGebra. No sé si se darán cuenta que acá están le he puesto incluso deslizadores, ¿no? Ahí están las ecuaciones que genera el GeoGebra. Y bueno, aquí está, solo que le he borrado los ejes para que se vea en forma libre. Ahí le he puesto mi nombre, incluso para que digan que no es pirateado por ahí con los críticos esta imagen. Ya yo lo he hecho. Y bueno, lo explicaría en otro momento. Aquí yo lo he hecho con lo que es rotación. Ya, con lo que es rotación en el plano. Y se ha generado pues la solución. Fíjense cómo el GeoGebra lo proporciona, miren.
Porque no sé si se habrán dado cuenta que en el dibujo sale un poquito más delgado y todo eso. Es por lo que no se ha medido con regla. Estoy dando nada más así las medidas, ¿no? Ustedes si lo han medido de repente con regla en su cuaderno y sale así, míralo. Y sale casi un reservorio de tanque de agua real, ¿no? De esos que Sedapal por ahí ponen en las ciudades, ¿no? Muy bien, vale otra parte, ¿no? Por acá ya la parte final realizo afirmaciones respecto a los valores obtenidos. Acá hay preguntas importantes, incluso preguntas que tienen que ver con soluciones matemáticas, estrategias. Por ejemplo, ¿de qué elementos depende el área y el volumen de las formas geométricas que presenta? Bueno, acá te dejo la respuesta. Eso no tienen, aspecto, operativo. Si la altura del cilindro cono se duplica, ¿qué pasaría con el valor de su volumen? Justifica su respuesta. Acá sí tienes que hacer algunos cálculos, algunas pruebas por ahí con algunos dibujos. Si el radio de un cilindro cono se reduce a la mitad, ¿qué pasaría con el valor de su área lateral? Justifica. También podrías hacerlo con algunos dibujos, incluso en el mismo GeoGebra lo puedes hacer. ¿Qué relación existe entre el volumen del cono y el cilindro? Si ambos tienen la misma base circular y altura. Muy bien, por ahí comprobar con las fórmulas qué es lo que pasa y te vas a dar cuenta de esa conclusión. No las estoy leyendo, la dejo ahí para que ustedes lo justifiquen, lo comprueben y no extendamos más este video. Incluso en el reflexionamos, mira, ¿cuál es la importancia de conocer los elementos de ciertos sólidos geométricos? Esto es teórico, pero lado sí una pregunta, que tú tienes que ver las estrategias de cómo justificar. Si se tiene un cilindro circular recto, por otro lado se tiene un cono de la mitad de la altura del cilindro, pero el doble del radio del cilindro, entonces ambos volúmenes son iguales. Bueno, tendrías que dibujar y aplicar las fórmulas y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien, como siempre no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna. Siempre activa la campanita para que la plataforma te notifique. Bueno, por acá algunas situaciones complementarias, vamos a verlas. Situación número 1, la siguiente imagen presenta dos conos de revolución. Fíjense estos conos. El segundo cono tiene el doble del radio que el primero, pero el segundo cono tiene la mitad de la altura del primero, ¿no? Eran iguales los volúmenes. Pero te están preguntando cuál es la relación geométrica entre el volumen del cono 1 y del cono 2. Relación geométrica. Bueno, cuando te dicen relación geométrica, entre el cono del volumen 1 y del cono 2 tienes que dividir el volumen del cono 1 entre el volumen del cono 2. Muy bien, sabemos que el volumen de un cono está dado por esa fórmula, ¿ya? Por esa fórmula. Para el cono 1, si reemplazamos sería pi por radio al cuadrado, la altura es 2h, ¿no? Sobre 3. Bueno, y acomodando esto, el 2 lo pasamos adelante, el volumen del cono 1 sería eso. Para el volumen del cono 2, sería pi por radio al cuadrado, pero su radio es 2r. Recuerda que 2r al cuadrado sería 4r cuadrado, ¿eh? Entonces como me sale 4r cuadrado, el 4 lo paso adelante y ahí está. Como me piden la relación geométrica entre el cono del volumen entre el cono 1 y el cono 2, divido volumen 1 entre volumen 2. Entonces, acá automáticamente pi r cuadrado y h se va, ¿no? Se va, claro que sí. Y el 3 también, y me queda 2 entre 4. Y 2 entre 4, simplificando la fracción, es un medio. Entonces, fíjense, ¿qué me quiere decir? Si yo les quiero preguntar, interpreten, porque todos los números hablan. Todo número en matemáticas se interpreta. ¿Qué es? ¿Qué significa? Significa pues que el primer cono es la mitad del volumen del cono 2. Bien, vamos a ver. Aunque no parece, pero así es. ¿Ya? Claro que sí. Problema número 2, hallar el volumen del cono de revolución, donde el área lateral es 3 veces el área de la base y cuya altura es 4 metros. Muy bien, vamos a ver por aquí. Bueno, ahí está el cono dibujado. Me están diciendo que la altura es 4 metros, es el único dato numérico que me están dando. Vamos a ver.
Bueno, hay que relacionar porque me están diciendo que el área lateral es 3 veces el área de la base, no del mismo cono. Entonces, para el área lateral de un cono usamos su fórmula, que es esta. Y el área lateral de la base, el área de la base es pi por r al cuadrado, pues, ¿no? Que es el área del círculo. Ahora sí formulamos, pues, ¿no? De 1 y 2 planteamos según lo que nos dice el problema. ¿Qué planteamos esto? ¿Por qué, profesor? Porque me están diciendo que esta área lateral, esta área lateral, es 3 veces el área de la base. 3 veces. Bueno, acá ¿quién se puede cancelar? Pi con pi. Y r con r, porque este es r cuadrado, que sería r por r. Entonces quedaría un r y me da de que la generatriz es 3 veces r. Esto lo llevo acá a la figura. La generatriz me están diciendo que es igual a 3r. No sé si te darás cuenta que siempre la altura, el radio y la generatriz que une estos dos extremos de la altura y el radio generan un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo que estoy sombreando de amarillo. Entonces, teorema de Pitágoras, ¿no? A mí me interesa el radio porque me están pidiendo que haya el volumen. Entonces, suma de los catetos al cuadrado, o también lo puedes mencionar al contrario, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Desarrollando por Pitágoras, te va a quedar que r cuadrado es 2. No vayas a hallar r, porque r sería raíz cuadrada de 2. No, déjalo ahí, porque a ti te interesa r cuadrado. La fórmula tiene r cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque te piden el volumen, y el volumen no depende del radio, sino depende del radio al cuadrado. Entonces sería pi por r cuadrado por altura. Entonces, bueno, r cuadrado, si te están dando que es 2, así que sería esto. Y 4 por 2, 8. Sería 8 tercios pi por h. Bueno, la 3 ya no lo he hecho porque es un problemita de prisma, más bien he hecho la 4, que es más interesante. En la figura muestra un prisma rectangular donde RA es igual a AM y SD es igual a DQ. RA es igual a AM y SD es igual a DQ. Quiere decir que A y D son puntos medios de estas aristas. Son puntos medios. Esos puntos medios me van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque te dicen el plano ABCD, o sea, este plano que está en diagonal, ¿no? Que está en gris, corta el sólido en dos partes cuyos volúmenes están en la relación D. Muy bien, y como veo en las alternativas que primero empiezan por el número menor y luego mencionan al número mayor, quiere decir que el volumen de este pedazo, de esta cuña, como podrías decirle, entre el volumen del mayor sólido. Entonces, división de este volumen entre el volumen de este sólido. O sea, ha pasado un plano y lo ha cortado a este prisma rectangular en dos partes, lógicamente, que genera dos volúmenes. Por acá traemos el dibujo. Vamos a trazar estas líneas, no sé si habrás visto estas líneas. Voy a trazar esta línea que sea perpendicular, que sea paralela a esta, ¿no? Esta línea también que sea paralela a MN. Y luego esto quiere decir de que estos puntos también serían puntos medios, ¿no? Este punto T y U también serían puntos medios. Y estos segmentos serían iguales. Ahí donde estoy poniendo los puntos azules, todos esos segmentos serían iguales. Muy bien, entonces no sé si te das cuenta que olvidándome de este plano gris, el sólido ARSDTCBU con el sólido que queda en la parte de abajo son dos volúmenes iguales, porque lo estoy cortando, este plano AUTD lo ha cortado en dos partes iguales, entonces estos volúmenes son iguales, ¿no? Este volumen voy a ponerle que sea 2x, por lo tanto ese volumen de abajo también es 2x, son iguales, ¿no? Entonces voy a traer por acá la parte que está arriba, esta parte, digamos, no es un cubo, yo no estoy diciendo que es un cubo, eso es un prisma, el prisma de vértices RA, SD, BU y CT, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí le trazo el plano que lo corta, es ese plano que corta esa parte, ahí están los vértices del prisma. Mira, si pasa un plano que corta, digamos, que pasa en forma diagonal y por ejemplo dos de las aristas son opuestas, ¿no? del plano, y además pasa por dos diagonales, digamos, de dos caras opuestas, entonces lógicamente que lo está partiendo en dos. Claro, lo está partiendo en dos sólidos de volumen igual. Es más, hasta los sólidos son iguales, ¿no? Por lo tanto son volúmenes iguales. Entonces ese volumen
sería X y este volumen es X. ¿Por qué, profesor? Porque todo el volumen era 2X, entonces este volumen con este volumen es X. Acá, para que lo vean en forma, digamos, de otra perspectiva, de otra óptica, este plano que está de rosado, digamos, ha pasado por este prisma. No estoy diciendo que es un cubo, es un prisma rectangular, un paralelepípedo. Si pasa un plano de esa manera, lo divide pues en dos partes iguales, ¿no? En dos volúmenes. ¿Cuál sería un primer sólido? Este azul. ¿Y cuál sería el otro sólido? Este. ¿No? Son iguales, son de igual volumen. Entonces, por acá yo digo, vamos a suponer que este volumen pequeño es volumen 1 y el volumen que está en gris del sólido gris, ¿no? Es volumen 2. Entonces me están pidiendo la relación entre los volúmenes de ambos sólidos, y como empiezan las alternativas del número pequeño al número grande, entonces se supone que el volumen 1 es el más pequeño. Yo hago la división, ¿no? Entonces ese volumen que estoy sombreando de amarillo es el más pequeño. Mira, ese volumen de ese sólido es el más pequeño, pero ese volumen, digamos, amarillo que he sombreado acá en la figura es X, entre el volumen del sólido que sería 3X, ¿no? Porque este sería 2X, y como acá ha sobrado una parte, digamos, de la división de ambas partes iguales, acá sería X, ¿no? Esta partecita que hacer esta cuña, ¿no? Muy bien, entonces sería 3X, claro que sí. Ya, repito, este sería 2X y esta cuña sería X, y este volumen amarillo sería X. X entre 3X es 1/3. Bueno, y la relación sería de 1 a 3, ahí me he olvidado de contestar. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao.